¿Quién o qué decide lo que está permitido y lo que no? En este video vamos a platicar de forma clara y sencilla qué son las fuentes del derecho, es decir, el origen de las normas cotidianas que rigen nuestra vida. Vamos a conocer cómo se crean y qué fuerza tienen, y por qué es tan importante entenderlas si queremos vivir en un país con justicia y reglas claras. Hola, soy Carlos Soto, abogado con más de 30 años de experiencia en tribunales y profesor universitario. Estás en Reflexiones Jurídicas, un canal dedicado al mundo del derecho. Hablar de fuentes del derecho es una forma de decir de dónde viene el derecho, cómo se crea, por qué ciertas normas llegan a ser obligatorias para todos. Las fuentes del derecho son el origen, los procesos y los factores que dan vida a las leyes y a las reglas que nos rigen. Por ejemplo, algunas normas vienen directamente del poder legislativo, otras nacen de la costumbre y algunas más se derivan de decisiones que han tomado los jueces. Cada sociedad construye su derecho a partir de su historia, sus valores y su realidad. Por eso, conocer las fuentes del derecho nos ayuda a entender por qué el derecho es como es y cómo puede cambiar con el tiempo. Para empezar, hay una clasificación muy conocida que divide las fuentes del derecho en tres grandes grupos: fuentes reales o materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Las fuentes reales o materiales son todos esos factores sociales que influyen en lo que dicen las leyes. Por ejemplo, la cultura, la economía, la religión, la moral, incluso el clima o la historia de un país. No crean normas directamente, pero sí marcan el contenido de las leyes. Las fuentes formales son los procesos oficiales para crear normas jurídicas válidas. Aquí entran la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Son las más importantes para quienes aplican el derecho, como abogados, jueces y legisladores. Y, finalmente, están las fuentes históricas, que son los textos antiguos que sirvieron de base para construir los actuales sistemas jurídicos, por ejemplo, el derecho romano o el Código de Napoleón. Conocer estas tres fuentes nos ayuda a entender qué influye en el derecho, cómo se crea y en qué se inspira. Ahora vamos a centrarnos en las fuentes formales del derecho, que son las más importantes cuando hablamos de cómo se crean las normas jurídicas. Empecemos con la más conocida, que es la ley. Es una norma escrita creada por el Poder Legislativo que se aplica de forma general y obligatoria. En México es la fuente principal del derecho. Se aprueba siguiendo un proceso que incluye varias etapas como son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, su publicación y entrada en vigor. Por otra parte, la costumbre es una práctica repetida durante mucho tiempo que la gente considera obligatorio. Tiene dos elementos, uno material, que es la repetición constante, y otro subjetivo, es la creencia de que esa conducta es una regla válida. Por ejemplo, en México encontramos el endoso de las facturas de los automóviles. Ese endoso se ha acostumbrado durante muchos años en nuestro país y con él se da por hecho que con ese acto el coche pasa a ser propiedad del endosatario. Sin embargo, el endoso es una naturaleza mercantil y se refiere a títulos de crédito como un cheque o un pagaré. Inclusive, el Pleno de la Suprema Corte, en la tesis aislada 40 del 97, señaló que la propiedad de los bienes, por ejemplo los coches, se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia o pago de un adeudo, pero no por endoso, porque, dijo la Corte, esta es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles. Pero la propia Corte reconoció la práctica comercial reiterada de firmar al reverso de una factura de un automóvil una vez que se ha concertado la compraventa, lo cual constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa según haya sido la operación concertada. Por otra parte, tenemos la jurisprudencia, que consiste en los criterios que los tribunales establecen al resolver casos. Cuando se cumplen ciertos requisitos, por ejemplo, una votación calificada en la Corte o la reiteración en tribunales colegiados, se vuelven obligatorios esos criterios para otros jueces de menor jerarquía. Esta jurisprudencia sirve para interpretar la ley o para llenar vacíos legales. Por otra parte, la doctrina son los estudios que hacen los juristas como profesores, investigadores o especialistas. No es obligatoria, pero influye muchísimo en la forma en cómo se entienden las leyes y cómo se resuelven los casos. Recuerdo hace ya muchos años, cuando yo era secretario en un juzgado de distrito, estaba realizando un proyecto, era un asunto de sustracción internacional de menores.
tenía algunos libros de derecho internacional y alguna bibliografía especializada en ese tema. Los tenía apilados en mi escritorio. Cuando llegó un abogado, en ese entonces yo lo vi grande, supongo que ha de ser, en ese entonces era de la edad a lo mejor de la que tengo yo ahora o inclusive un poco más grande, y me dijo que si todavía estaba en la escuela, que porque estaba estudiando, porque vio los libros. Y yo simplemente le dije, no, es que estoy haciendo un proyecto y estoy apoyándome en estos libros. El abogado, y sin el mayor recaro, me dijo, lo que pasa es que yo tiene años que no leo un libro. Me parece que pase lo que pase, nosotros no debemos jamás de dejar de estudiar la doctrina, porque si lo vamos a hacer, como dice uno de los mandamientos de los abogados, cada día vamos a ser menos abogados. Finalmente, están los principios generales del derecho. Son ideas fundamentales como la equidad, la justicia o la buena fe. Se utilizan para interpretar las normas, llenar vacíos legales o resolver conflictos cuando no hay una regla específica. El derecho no se basa solo en lo que dice la ley. Hay que tener todo este conjunto de fuentes formales que le dan vida, sentido y coherencia al sistema jurídico. Como ya vimos, la ley es la fuente más importante del derecho, al menos en México. Analicémosla con mayor detalle. En primer lugar se encuentra la Constitución. Esta es la norma suprema de todo el sistema jurídico. Todas las leyes, reglamentos y actos de autoridad deben de respetarla. Si una norma contradice la Constitución y así lo establece un tribunal, se considera que esta norma es inválida. Por eso, algunos autores le llaman también la fuente de fuentes. En México, la Constitución ha sido siempre la cumbre de la típica pirámide kelseniana. Hasta arriba se encuentra la Constitución, después los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes ordinarias y los reglamentos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, desde la tesis 77 de 99, en el famoso amparo del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, señaló que, en términos del artículo 133 de la Constitución, los tratados internacionales en una escala jerárquica se encuentran en segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y local. La Constitución Federal tuvo una importante reforma en el año 2011. En el artículo primero se estableció que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cierro comillas. Muchos pensamos que esto implicaría la introducción del llamado bloque de constitucionalidad en nuestro país, es decir, que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos estarían en la cúspide del sistema normativo, como iguales. Pero la ilusión nos duró poco. El Pleno de la Corte en la Jurisprudencia 20 de 2014 reiteró, palabras más, palabras menos, el criterio de la tesis 77. Es decir, que a pesar de la reforma de 2011, la Constitución Federal se encontraba en la cúspide del sistema normativo, y debajo de ella los tratados internacionales. La Corte argumentó que cuando en el Pacto Federal hay una restricción al ejercicio de los derechos previstos en los tratados internacionales, debe prevalecer el texto constitucional. En simples palabras, en el 2014 se reiteró el criterio de 1999, despojando de valor normativo verdadero a los tratados internacionales. En lugar de tener un bloque de constitucionalidad robusto para defender los derechos humanos de todas las personas en nuestro país, obtuvimos una versión tropicalizada llamada Parámetro de Control de Regularidad Constitucional. Sigamos con los tratados internacionales, que son los acuerdos que firma México con otros países. Una vez que los aprueba el Senado, forman parte del derecho nacional. Como ya dijimos antes, en nuestro país los tratados están por debajo de la Constitución, pero encima de las leyes federales y estatales. Por otra parte, tenemos los reglamentos, que son normas emitidas por el Poder Ejecutivo para detallar y aplicar las leyes. No pueden contradecir ni cambiar el contenido de una ley y su función es hacer que la ley se cumpla de manera más clara y efectiva. Como podemos ver, el sistema jurídico está formado por diferentes tipos de normas y cada una tiene su función, jerarquía y origen. El derecho no nace por arte de magia. Detrás de cada norma hay un proceso, una historia y un conjunto de fuentes que le dan origen y validez. Desde la Constitución y las leyes hasta los tratados, la jurisprudencia o los principios generales del derecho, cada fuente cumple una función y forma parte de un sistema que busca justicia, orden y certeza.
Entender de dónde vienen las normas nos hace ciudadanos más informados y nos permite exigir que el derecho se aplique correctamente. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y si quieres que profundicemos en alguna de estas fuentes o que analicemos algún otro tema relacionado con el derecho, por favor déjame tu comentario. Nos vemos después para que me acompañes en otras reflexiones jurídicas. Hasta luego.